Cuando ustedes escucharon, leyeron ese título de este conversatorio, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, yo siempre voy a hablar. Gracias por la oportunidad. Realmente el título me gustó mucho porque eso me hizo recordar quiénes soy en Cristo Jesús. Y Ujú. especialmente cuando los días, como dice, cuando uno tiene esos días como que la defensa baja o la estima baja y recuerda que soy hija de Dios, redimida, perdonada, santificada, justificada. Entonces eso como que te levanta el ánimo, te levanta el espíritu. Entonces no importa lo que uno, cómo lo traten, es recordar quién, de dónde me sacó, dónde estoy y a dónde el Señor me puede llevar. Espérenme, Así se es. está desconectando la computadora. Ya. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? Cuando viste el título, ¿qué fue lo que te llamó a la atención? Vamos a ver. Porque no importa eh, qué tanto usted con él haya pasado, a tal extremo de perder su autoestima, de entender que usted está en un mundo que ha sido maltratada, que los demás no lo valoran, pero cuando tú eres redimida por Cristo, tú te das cuenta que tú tienes un valor que no te lo da tu esposo, ni te lo da un amigo, sino un valor que fue el mismo Dios que puso en ti. Y tú Ujú, vales, no porque otro te dé valor o porque alguien te dice que tú vales porque hay un valor que está ujú. puesto en ti. Siempre tenemos que tener eso presente, que tenemos un valor, sin importar lo que nosotros hayamos pasado, como la vida nos haya tratado. Y aunque Ujú. quieran quitarnos ese valor que nosotros tenemos, ese valor siempre va a permanecer, porque no es que nadie nos lo da, sino que el mismo Dios fue que lo puso en nosotras. Amén. Hasta Así aquí es. mi aportación. Gracias, muy buenos aportes. El título es El valor y el poder de la mujer redimida. El valor y el poder de una mujer redimida, redimida en Cristo Jesús. Cuando ustedes escuchan la palabra redimida, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? La palabra redimida. ¿Qué es lo primero que le llega a la mente? Vamos a ver. La palabra redimida. ¿Qué nos llega a la mente? Redimir, redimida, Bueno, Transformación, pastor. transformación. Gracias, Kimberly. Muy bien. ¿Alguien alguien más? que, alguien que ha sido cambiado. Alguien que ha sido cambiado, transformación, cambio. Ujú. ¿Quién más? Nueva vida, podríamos decir. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de la palabra, bueno, la palabra redimida viene de esa palabra redimir. Y redimir no es más que rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, ¿sí? Es un acto de poner en libertad a un cautivo, a un esclavo, a partir del pago de una cuota, ¿verdad? Es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título, librar a alguien de una mala situación o dolor. Y para nosotros los cristianos es salvar. Y eso fue lo que hizo Jesús, que Jesucristo, ¿verdad? Se entregó en la cruz del Calvario para con su muerte pagar el precio para salvarnos. Y otra connotación de redimir es dejar libre algo hipotecado, empeñado. Cuando hablamos de redimir, estamos hablando de rescatar, de sacar de esclavitud al cautivo mediante un pago, mediante un precio, ¿sí? Es comprar algo. Y precisamente cuando hablamos de redimir, estamos hablando que para que pueda haber una redención,
tiene que haber un redentor, una persona a rescatar, a redimir, y tiene que haber algo de qué redimir. Es decir, ese motivo, esa causa, esa razón que hace posible, ¿verdad? Que genera la necesidad de la redención, que genera la necesidad de redimir. Uno de los textos bíblicos clave, recordemos que estamos hablando del valor y el poder de la mujer redimida, y hemos puesto en contexto que redimir o redimida viene de la palabra redimir, y redimir significa rescatar, ¿verdad? Es rescatar a alguien de la esclavitud mediante el pago de una cuota, mediante un precio establecido y el pago de esa cuota, ¿verdad? Establecida. Y desde la perspectiva cristiana, nosotros tenemos que saber que tras el pecado original en el Edén, tanto Eva como Adán pecaron, desobedecieron a Dios, y dice la palabra del Señor que además de ser eh, destituidos, dice, por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Además de ser destituidos de la gloria de Dios, pasamos a ser esclavos del pecado. Entonces, el concepto de redención implica rescatar al hombre y a la mujer pecadora de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que esencialmente es la muerte espiritual, la muerte física y por siguiente la muerte eterna. Entonces, ha sido necesario que el efecto de la redención a través de la persona de Jesucristo se realice, es el máximo proyecto de Dios para con la humanidad. La redención es el proyecto del reino de Dios, es el plan salvífico de Dios, ¿sí? Entonces es bueno que veamos este texto bíblico. Para nosotros pensar en la mujer, en el valor y el poder de una mujer redimida, primeramente tenemos que poner en perspectiva lo que hemos dicho. ¿Qué significa redimir? Es rescatar, es liberar de esclavitud mediante el pago de una cuota. Hay que pagar para liberar de culpa, para restaurar, como ustedes lo mencionaron, ¿sí? Para volver a la persona o a la cosa hacia un cambio, todos esos elementos que ustedes han dicho. Ahora, cuando el pecado entró en la experiencia humana, hubieron consecuencias. Vamos a ver, hubo consecuencias para Adán, hubo consecuencias para la serpiente y hubo consecuencias para Eva, ¿sí o no? ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes visualizaron para Adán? Vamos a empezar con Adán. Pregunta abierta. Cuando el hombre peca, Dios determina que a través del pecado, a partir del pecado, tengan consecuencias. Vamos a ver, recibieron consecuencias la serpiente, Eva y Adán. Solo menciónenme una consecuencia que recibió Adán. Rapidito ahí, Amén, pastora. ¿sí? Y con el sudor de su frente le iba a vivir. Con el sudor de su frente tenía que sostenerse, ¿verdad? Con el esfuerzo, con la fatiga del trabajo, porque déjenme decirles, no era que Adán estaba ocioso y no trabajaba en el huerto, porque precisamente desde que lo pusieron ahí, le Era porque dieron lo tenía. una asignación de que hiciera una labor y una tarea de administrar la tierra, ¿verdad que sí? Él lo tenía que hacer sí o sí, tenía que administrar la tierra, cuidar la tierra, pero no sufría al hacerlo, no sentía fatiga, no sentía dolor, ¿sí? No tenía que esforzarse para conseguir las cosas porque ya estaban dadas, simplemente él era un administrador para sostener lo que había, ¿sí? Pero ahora, después del pecado y como consecuencia del pecado, ¿verdad que sí? Estamos viendo a un Adán que con dolor y sufrimiento tiene que buscar el sustento. Ajá. Pastora, Sí, también podemos ver que, que hubo, aunque fue con todo, pero al menos
el trato de Dios fue con él directamente, hubo una separación, hubo Expulsión. ajá, también hubo un cambio en el mismo Adán, en su cuerpo, físico, espiritual, hubo muerte espiritual, Ujú, su naturaleza espiritual ujú. fue Así es. abandonada, ajá. O sea, As- hubo consecuencias espirituales, hubo consecuencias físicas, ujú, hubo así. consecuencias de todas las índoles. Así es. Bueno, ahora concentrémonos en la mujer y concentrémonos en la serpiente, porque el hecho de que plantea los orígenes del plan de redención, del rescate, ¿verdad? De ese hombre y de esa mujer sumergido en la esclavitud del pecado, se orquesta a partir de una consecuencia con una promesa, de una consecuencia del pecado, ¿verdad? Que recibe tanto la serpiente como Eva, aunado con una promesa, que eso es lo más bello que quiero resaltar en este momento. Estamos a punto de ver desde dónde parte la promesa de redención. Y quiero que se lleven en su cabecita que la promesa de redención de ese hombre y esa mujer caída, de esa humanidad caída, se establece automáticamente, se dan las consecuencias de esa caída. Es decir, que el Señor no dejó las cosas para después, sino que juntamente con la consecuencia del pecado, automáticamente plantea la solución definitiva de esa nueva condición dolorosa que el hombre y la humanidad experimenta a partir de su desobediencia a Dios. Y vamos a leerlo en Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo quiero preguntar si ustedes notan aquí consecuencia. Primero, ¿cuáles son las consecuencias? No me digan, no me mencionen promesa. Simplemente aquí, ¿cuáles son las consecuencias que podemos ver? Tanto para la serpiente como para Eva. Vamos a ver. Amén. Ajá. En la enemistad, Pondré enemistad entre ti y la ajá, mujer. porque se Ok. supone que era diferente al principio y ahora iba a haber un límite entre nosotros, un miedo, una guerra. Ujú. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué consecuencia vemos? No veamos promesa, simplemente consecuencia. Amén, pastora. Ajá. Y que no simplemente, y que no simplemente iba a ser una enemistad entre ellos, sino que eso iba a ir de generación en generación. Ujú. Tremendo elemento. Ramona, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, no sé si esto sería una consecuencia, pero al ellos pecar, ellos se sintieron desnudos y avergonzados. Ujú. Entonces es una consecuencia del pecado, Sí. porque ya no se sentían dignos. Ujú. Concéntrense en la serpiente y la mujer y en ese texto que tenemos enfrente. ¿Cuál serían consecuencias que podemos ver en ese texto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Consecuencias. ¿Alguna pudo notar algo más? Yo, pastora, discúlpeme, que no encuentro la manito aquí. Ah, está bien, no te Eh, preocupes. la herida en la cabeza y que ella la herirá en el calcañar. Para mí eso es Exactamente, exactamente. Ven todo lo que hemos notado. Enemistad entre la serpiente y la mujer. Y estamos hablando que la serpiente tipifica a quién? A Satanás.
a Satanás. Excelente, Ramona está subrayando sus asuntos. Te chequeamos, Ramona. Enemistad entre ti y la mujer, es decir, enemistad entre Satanás y la mujer. Pero también el elemento que trajo a colación Katia, la descendencia, es una enemistad que va de generación en generación, ¿sí? Entre el maligno y sus servidores y espirituales y el resto de los seres humanos, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso que ustedes ven ahí, esa última declaración, ¿es consecuencia o es promesa? Consecuencia. Ujú. ¿Alguien más? ¿Consecuencia o promesa? Ramona. Pastor, Bueno, es que yo me estoy yendo como a lo mejor un poquito más lejos, pensando en la figura de Cristo. Ya y tú le irás en el cascañal. Entonces, cuando miramos la figura de Cristo, el Cristo en la cruz, ahí es la enemistad. Ujú. No sé Excelente. ni cómo. Va muy bien, ¿eh? Va muy bien. exacto. Katia. Ajá, pastora, estoy con Ramona. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es promesa, eso es futuro, eso es adelante y viene con Cristo. Amén. Exactamente, exactamente. Bueno, ustedes han planteado un asunto interesante. Si vamos a hablar de el valor y el poder de la mujer redimida, estamos poniendo en contexto que redimir significa ¿qué? Rescatar a un esclavo por precio, es decir, rescatar a una persona de la esclavitud y hay que pagar para poder rescatarla, hay que pagar un precio. Entonces, la redención se hace posible a través de esta promesa que Dios hace. Automáticamente establece las consecuencias para la humanidad, tanto para Adán como para Eva, a causa del pecado. No solo plantea la enemistad, la diferencia, la muerte, sino que plantea la victoria, profetiza, promete y plantea la victoria de Jesucristo como la simiente de la mujer, ¿verdad? La descendencia de la mujer, el cual va a poner fin al maligno, a la serpiente, a Satanás, ¿verdad? Y va a poner fin a la esclavitud del pecado. Y yo quiero que lo veamos, digamos que detalladamente, ¿sí? Vamos a ir por partes. En el contexto de la redención de la mujer, este pasaje muestra que aunque la serpiente Satanás logró tentar a Eva y causar la caída, Dios no dejaría que el pecado y la muerte tuvieran la última palabra en este sentido. ¿Lo cogieron ahí? Enemistad entre la serpiente y la mujer indica una lucha continua entre el mal representado por la serpiente y la humanidad, pero especialmente con la mujer y su descendencia. A pesar de la caída, Dios no la deja bajo el dominio de Satanás, sino que le da una promesa de restauración, palabra que ustedes mencionaron ahorita. La simiente de la mujer se interpreta en un sentido general como la descendencia de la humanidad, pero cuando hablamos de redención, en un sentido más específico como Cristo, quien nació de una mujer sin intervención humana, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, por lo que es su simiente santa. María, al dar a luz a Jesús, es el instrumento a través del cual Dios cumple esta promesa de redención. Miren, anoten eso, las que están anotando. El plan de redención del hombre y la mujer inicia con un componente de maternidad. Miren qué cosa más hermosa.
con un componente de maternidad, porque inmediatamente se establece esa litis, ¿verdad? Como consecuencia entre el maligno y el resto de la humanidad, se habla de que la simiente de la mujer, lo que van a ser, la descendencia de la mujer van a ser la persona que va a ser él. ¿Cuáles fueron las tres figuras que le mencioné ahorita? Para que pueda haber una redención. Le mencioné tres figuras o tres situaciones. Él, ¿el qué? El Redentor. Estaba envuelto el Redentor, la persona a redimir y la razón por la que se redime a la persona, ¿verdad? Entonces estamos hablando que María, ¿verdad? Ese es el instrumento y la maternidad el vehículo a través del cual Dios permite que nazca el Redentor que va a redimir la humanidad de el motivo, la esclavitud del pecado y la muerte física y la muerte eterna. La victoria de la simiente de la mujer te aplastará la cabeza es una imagen de la derrota definitiva de Satanás en la cruz. Cristo venció el poder del pecado y la muerte y su resurrección confirma esa victoria. Yo no sé si ustedes quieren decir aleluya, pero aquí cabe. Aquí cabe un aleluya y un gloria a Dios. Definitivamente estamos viendo que el proceso de redención, Dios lo inicia, ¿verdad? Plantea esa promesa de redención y se la plantea directamente a la mujer, ¿verdad? Como un instrumento, eligiéndola como un instrumento directo a través del cual se va a gestar el redentor, la persona, ¿verdad? Que va a redimir, que va a sacar de la esclavitud del pecado a la humanidad, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hasta aquí tienen preguntas o comentarios. Sí, pastora, discúlpeme. Ahorita en la primera parte, yo casi no pude estar porque se me presentó algo aquí con los niños, estaba resolviendo, tenía el celular lejos, tuve que salir corriendo. Usted volvió a mencionar ahora los tres elementos como en una redención. Usted habló de redentor, la persona a redimir, y no escuché la última. El redentor, que es la persona, ¿verdad?, que va a hacer, a redimir. La persona a redimir, que es la persona que está esclavizada, que es la persona que comete el pecado, en este caso la raza humana, el hombre, la mujer y su descendencia. Y ¿qué es redimir? Algo, ¿por qué redimir? Y eso tiene que ver el pecado, ¿sí? Estamos hablando de que a través o a partir del pecado que esclaviza al hombre y le trae la muerte, se necesita, ese es el motivo, surge la necesidad de redimir al hombre pecador y esclavo del pecado, reo de muerte, ¿sí? Y entonces Jesús aparece como el redentor. Ahora bien, la promesa de redención en Génesis 3:15, primero es universal, en el sentido de que Dios ofrece salvación a toda la humanidad, ¿sí? Pero se hace efectiva en aquellos simplemente que creen, confiesan sus pecados, reciben a Jesús como Señor y Salvador. En Romanos 10:9 decimos, dice la palabra, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, redimido, rescatado, ¿sí? Liberado, ¿sí? Perdonado, justificado. La redención está disponible tanto para hombres como para mujeres, sin distinción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero en Cristo Dios ofrece restauración completa, tanto para hombres como para mujeres. Y estamos enfocando el tema en la redención específica de la mujer para ver el valor y el poder que tiene la mujer a partir de ser liberada de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero tenemos que hacer la aseveranza, la afirmación
de que la redención no es un acto divino exclusivo para mujeres, sino para la raza humana. Y que la particularidad en enfocar la redención de la mujer es para ver cuál es la participación de la mujer, ya que la mujer participó y Adán participaron en el pecado, ¿verdad? En la desobediencia. ¿Cuál es la participación de la mujer por la gracia y la misericordia de Dios en el plan de redención? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Enfatizar en este aspecto. Bueno, y esto es importante que lo tengamos muy claro. El valor, y aquí vamos entrando en materia, ¿no? El valor, dice el título, el valor y el poder de una mujer redimida. Y aquí vamos con la primera parte. Si quieren, sáquele captura a esto o escríbala. El valor de una mujer redimida está en la oportunidad que la gracia le ofreció tras ser mirada por Dios en su pecado y alcanzada por su misericordia, la cual le otorga mediante su fe en Cristo Jesús, ¿qué? Perdón, justificación, santificación, liberación de la esclavitud del pecado, salvación y vida eterna. El valor que tiene la mujer, ¿de dónde viene? Viene precisamente de la redención. Ustedes hablaron ahorita de transformación, de cambio. Cuando el hombre y la mujer pecan y son destituidos de la gloria de Dios, ¿qué pierde el hombre? ¿Qué pierde la mujer? Lo mencionamos ahorita. Vamos a ver. ¿Qué pierde? Esto es un conversatorio. Les dije que yo voy a hablar y ustedes también. Cuando el pecado entra en la experiencia humana, ¿qué pierde la mujer y el hombre? Vamos a ver. ¿Qué pierde? Narcotraficante declaró que solía hacer negocios Les voy a dar una orejita. La salvación, pastora. La conexión salvación, con ¿qué el pierde? Señor. La ¿Perdón? conexión con Dios. La La conexión con Dios. conexión con Dios, muy bien. Por favor, si pueden poner mute. Amén. Salvación, conexión con Dios. ¿Qué pierde? Pastora, yo entiendo que el Perdóname, recuérdese que el acto de salvación no estaba presente en el Edén. ajá, Déjeme aclarar eso. La salvación es un acto que viene después cuando se orquesta el proyecto de redención. Entonces, antes de que apareciera Cristo en el escenario, así sea como promesa, ¿qué pierde la mujer? ¿Cuál es el estado en que entra la mujer y el hombre a partir del pecado? Vamos a ver. Amén, amén, pastora. Eh, Perdió el derecho de ser hijos y pasaron a ser a simplemente criaturas porque Ujú. perdieron la relación con Dios. Exactamente. Muchas gracias, pastora Yesenia. Óigame, y de amigos a enemigos de Dios, ¿sí? A extraños, ¿sí? Miren, Ramona, tú estás levantando la mano. Sí, lo que quería añadir un poquito sobre lo que dice la pastora Yesenia, que realmente ellos se vieron separados totalmente de Dios cuando, tú sabes, estaban prácticamente, eran uno con Dios. Ujú. Se vieron totalmente perdidos. Yo no me quiero ni siquiera imaginar. Ajá. Bueno, hubieron muchas pérdidas y la primera, esa pérdida espiritual de desvincularse, de esa destitución de la gloria de Dios. Recuérdense que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo crea semejante a él, a imagen y semejanza suya, es decir, semejante a Dios en naturaleza, en carácter, en autoridad, en poder, en vamos a decirlo, en humildad, en santidad, en pureza, en bondad, en inteligencia. Pero cuando el pecado entra en la experiencia humana, al desvincularse el hombre de Dios por la desobediencia y la mujer por la desobediencia, automáticamente pierden todas esas virtudes, ¿verdad? Que se poseían a partir de ese vínculo que había con Dios, ¿sí? Ahora, cuando se da el proceso de redención a través de Cristo Jesús,
Entonces, miren, el valor que se había perdido, la moral que se había perdido, la dignidad que se había perdido, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, la bonanza, la nobleza, la bondad, la inocencia que se había perdido a través del pecado, entonces es restaurada. Pero primero surge ese perdón, surge la justificación. Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz, limpia, expía el pecado, ¿sí? Paga la deuda, asume la culpa y despenaliza entonces espiritualmente al hombre a causa de su pecado. Y Jesús lleva el pecado del hombre y de la mujer sobre sí. Bueno, y vamos a entender un poquito más el tema de la redención al repasar estos textos bíblicos, ¿sí? Dice Efesios 1:7, en él tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Recuérdese que el valor de la mujer, eh, según lo que mencionamos, el valor de una mujer redimida está en la oportunidad que la gracia le ofreció tras ser mirada por Dios en su pecado y alcanzada por su misericordia. Miren qué lindo esto, ¿verdad? ¿Dónde recobra la mujer su valor, su valía, su dignidad, su moral? Cuando la gracia la alcanza a través de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. Leemos también en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, dice Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto es un acto de redención. Yo entrego mi vida por el rescate tuyo, por la salvación tuya, ¿sí? Colosenses 1:14, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. ¿En quién tenemos la redención, el perdón de los pecados? En Jesucristo. No hay otro redentor. Recuérdense que hay un redentor, una persona a quien redimir y una razón por la que redimir, ¿sí? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está rescatando la moral, rescatando la dignidad, retomando el hombre a través de Cristo Jesús la santificación perdida, ¿sí? La santidad, la pureza, la nobleza perdida. Vemos otro texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la redención entran, y vuelvo atrás, el perdón, la justificación, la santificación, la liberación de la esclavitud del pecado, la salvación y la vida eterna. ¿Fue el hombre diseñado, la raza humana, fue diseñada para morir? No, no fue diseñada para morir. El ser humano fue diseñado para que tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Perdón, Carolina, que estoy en vivo. Para que tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando el pecado entró en la experiencia humana, el hombre entonces experimenta no solo muerte espiritual, sino muerte física. ¿Y es reo de qué? De muerte. Pero cuando Jesús lo redime, el efecto del perdón, la justificación, la reconciliación, también trae la oportunidad de vencer la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Se acuerdan de eso? Jesucristo venció la muerte para siempre. Y por él somos nosotros vencedores. Ahora bien, cuando hablamos del poder, y aquí es importante que veamos estos aspectos. En la actualidad, ya hemos visto el valor de la mujer, ¿sí? El valor y el poder de la mujer redimida. Hemos visto qué es la redención,
quien orquesta la redención, el plan de redención que es Dios, y lo manifiesta a través de la persona de Jesús en su muerte y su resurrección, perdonando al hombre, santificándolo, liberándolo, justificándolo, ¿sí? Rescatándolo de la esclavitud del pecado, dándole santidad, vida eterna y venciendo la muerte para él. Entonces, ahora bien, el valor, la dignidad de una mujer se obtiene a partir de esa redención, donde nuevamente la mujer retoma su identidad, retoma su semejanza con Dios y el hombre también, pero como estamos específicamente abordando el tema de mujer, retoma ese valor, ese significado, esa identidad, ese propósito para el cual fue creada. Y eso lo hace a partir del proceso de redención. Ahora, tenemos que ver que la redención no solo agrega valor a la mujer, no solo agrega valor. Ya no es una esclava, ahora es libre. Ya no es enemiga de Dios, ahora es amiga e hija de Dios. Ya no es pecadora, es santa. Ya no está condenado a la muerte, ahora está llamada a la vida eterna y cuántas cosas más. Ahora, vamos a ver esto. Importante. La pregunta que viene a continuación. ¿Cuáles eran? Pensemos en la mujer pecadora versus la mujer redimida. Podemos hacer una lista de 5 cualidades o características de la mujer pecadora. Una mujer pecadora, piensen en Eva. Cuando obedeció a la serpiente y desobedeció a Dios. Y se encuentra escondiéndose, avergonzada y huyendo de la presencia de Dios. Piensen en cuáles son las características o las condiciones emocionales, mentales, físicas. ¿Cómo usted cree que Eva se siente? Vayamos a ese escenario. Si tuviéramos que describir a Eva en el momento después, posterior, ¿verdad?, al pecado y a ese encuentro con su Dios creador, que le está cuestionando y reclamando, ¿cuáles? Vamos a ver, ¿cuáles serían las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la sensación que experimenta y la condición que experimenta Eva en ese momento? Vamos a ver, ¿quién puede decir? 5 cositas nada más. No la describan, simplemente láncenla. Bueno, pastora, yo diría que en ese momento sentiría vergüenza, rechazo, no por parte de Dios, sino por ella misma, por lo que hizo. Eh, se sentiría indigna, ah, sentiría que no tiene valor y Ok, gracias. sí, está bien. Déjamele algo a las otras mujeres. Gracias, Isabelita. ¿Alguien más? ¿Quién te extraña? Ay, ay, ay. Que yo sé quién es, pero me gusta el can. Y ella también. Lo importante Ramona, es que que no te extraña en nada, Ramona, si es así, que no te extraña en nada. Vamos a ver. Vamos a muy decir bien. 2 o 3 más. Vamos, de la mujer, la condición de la mujer posterior al pecado. Sí, Bueno, pastora, yo creo que ella sintió mucha culpa, sintió que falló y entiendo que eso también vamos a decir para un futuro, le iba a traer la consecuencia de no sentirse capaz de realizar algo grande o responsabilizarse de algo grande. Sentimiento de incapacidad, De tristeza, bueno, tristeza. eh,
pueda ser que también ella, trayéndolo a estos tiempos de cómo una mujer se siente cuando le falla a Dios, pueda ser que tuvo sentimiento de culpa, como me dijo mi amada hermana, estuvo depresiva, pudo tener ansiedad, mucha ansiedad, me imagino que le dio mucha ansiedad esa situación. Me imagino que fue una situación muy difícil para ella. Miren las cosas que ustedes han mencionado. Las que están tomando nota, tomen nota. Vergüenza. Eso es lo que creemos nosotros y estamos casi seguras que vivió Eva después de darse cuenta que le desobedeció a Dios y después de encontrarse con ese reclamo de parte de Dios. Vergüenza, rechazo, se sintió indigna, sin valor, con culpa, sintió la sensación de fallar, sentimiento de incapacidad, tristeza, depresión, ansiedad. Yo agrego frustración y conforme a lo que dijo Katia, la inseguridad, vamos a decirlo de esa manera, la inseguridad de llevar algo grande a cabo. ¿Fue que dijiste, Katia? Dime, Amén. Katia. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a todas las que estamos aquí. Alguna de nosotras, y aquí preparen la manito que lo que quiero ver es la mano levantada, aunque no hablen, pero yo quiero que hagamos ese efecto. Suenan redoblantes. Yo les hago una pregunta a todas. ¿Cuál de la que está aquí, en la medida en que vaya mencionando, levante la mano? ¿Cuál de la que está aquí esta noche no se ha sentido avergonzada, no se ha sentido rechazada, no se ha sentido indigna, no se ha sentido sin valor, no se ha sentido... ¿Y las manitos? ¡Ay, qué bien! Son perfectas. No se ha sentido incapaz, no ha sentido tristeza, ansiedad, frustración. Todas nosotras. Así que si nosotras sí sabemos qué fue lo que sintió Eva, porque nosotras lo hemos experimentado, ¿sí? Ahora bien, pasemos a ese aspecto del poder. Y aquí vamos a opinar. Estamos claras que la redención es rescatar a la humanidad, y en este caso que estamos enfocados en la mujer, es rescatar a la mujer de la esclavitud, del pecado y la muerte. Y Jesucristo rescató a la mujer y al hombre, a la humanidad, a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. A través de su sangre, expió los pecados, pagó la culpa, el castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos curados. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. Y el valor del ser humano se retoma a partir de esa redención, porque vuelve entonces a retomarse esa imagen y esa semejanza con Dios. Y es verdad que en esta tierra, ¿verdad? Y en este mundo golpeado por el pecado y este cuerpo mortal, todavía no se puede manifestar toda la gloria de la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas, porque hasta que este cuerpo mortal no se vista de inmortalidad, no se va a disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero sí sentimos, ¿verdad? Que a partir de Cristo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, sentimos que hemos sido perdonados. Y ahí levanten la mano. Yo siento que he sido perdonada. Yo siento que yo estaba lejos y fui acercada. Yo siento que los pecados que yo había cometido y que por consiguiente en algún momento he cometido o podré cometer, serán perdonados y también serán lavados por la sangre de Cristo. Y ya yo no me siento lejos, yo me siento hija,
Ya yo no me siento enemiga, yo me siento amiga. Y aunque tenga tristeza, porque Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones, no teman, yo he vencido al mundo y a sus aflicciones, yo tengo la seguridad de que el sufrimiento será temporal, pero yo me siento valiosa, pero yo me siento digna. Pero mi vergüenza fue cubierta y mi dignidad y mi moral herida. Tengo a Jesús como padrino de mi dignidad, el cual me la restauró, me la rescató. Y esa cabeza cabizbaja por la vergüenza y por la culpa ya no está más abajo, sino que la tengo la frente en alto. No desde el orgullo, sino desde el reconocimiento de la misericordia que a mí se ha acercado a través de Jesucristo. Amén. Ahora bien, veamos en perspectiva el poder.